En un mundo devastado, la humanidad se concentra en ciudades abovedadas. Estas los protegen de seres alienígenas invisibles, mientras que una joven científica se encuentra en la búsqueda de 8 objetos que son la clave para salvar el mundo. Sin embargo, fuera de la pantalla, esta película fue la razón para que su casa productora estuviera al borde de la perdición. En 1987, la compañía desarrolladora de videojuegos Squaresoft estaba a punto de caer en bancarrota, por lo que su último título, un RPG por turno, llegaría a los anaqueles con el nombre Final Fantasy. Nunca mejor dicho, este videojuego sería la fantasía final de su creador, Hironobu Sakaguchi. El resultado fue un rotundo éxito mundial, llegando a ser hasta el día de hoy una de las franquicias más longevas del mundo de los videojuegos. La quinta generación de consolas trajo consigo la posibilidad de dar un salto del 2D a las 3 dimensiones, y en 1997 sería lanzado uno de los juegos más importantes y emblemáticos de esa generación, y que aprovechaba la tecnología para crear una historia más cinematográfica, Final Fantasy VII. Mientras que Cloud y Sephiroth cosechaban gran éxito, Sakaguchi y Squaresoft comenzaban la producción, bajo la nueva casa productora Square Pictures, de una película animada totalmente en CGI fotorrealista que cambiaría la manera de hacer películas en Hollywood, Final Fantasy: The Spirits Within. El año es 2065. La Tierra se encuentra desolada, y solo unas pocas ciudades barrera logran repeler a los Phantom, formas de vida extraterrestre llegadas al planeta en un gran meteorito 34 años atrás, y que son invisibles e intangibles a menos que toquen a los humanos, quitándole la vida casi instantáneamente, y sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo. La doctora Aki Ross tiene crípticos sueños donde ve a los invasores, esto mientras se encuentra en la búsqueda de 8 objetos a los que llama espíritus, que al juntarlos tendrá la posibilidad de anular a los espectros. Sin embargo, un líder militar se interpondrá en su camino, ya que para él la única solución es aniquilar a los alienígenas, aunque también pueda significar la destrucción de Gaia, el espíritu de la Tierra. Dirigida por el mismísimo Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy: El espíritu en nosotros es una película de ciencia ficción con las voces de Ming-Na Wen, Alec Baldwin, Steve Buscemi y Donald Sutherland, con una protagonista, Aki Ross, que estaba planeada para que fuera la primera actriz digital para múltiples y distintas cintas, y hasta llegó a portadas de revistas de la época. Con un presupuesto de $137 millones, solo logró recuperar 85 millones, convirtiéndose en un fracaso y ocasionando que Square, al borde de la quiebra, solo tuviera una manera de sobrevivir, fusionándose con el que era su rival hasta ese momento, Enix. A más de 20 años de su estreno, queda un par de preguntas por hacer. ¿Acaso Final Fantasy: La Fuerza Interior es tan mala? ¿O será que hubo algo que no pudimos apreciar en su momento? Hay que puntualizar que, si acaso actualmente hay animaciones más realistas, para el año en que fue producida Spirit Within, fue punta de lanza en películas animadas hiperrealistas, y más orientadas para un público maduro, seguidas por películas como Beowulf o Un cuento de Navidad. Y es que tiene que quedar algo más que claro. La calidad gráfica que terminó siendo El espíritu en nosotros, con personajes que cuentan con imperfecciones, como en la vida real, texturas suficientemente realistas, iluminación creíble, modelos anatómicamente correctos, resulta ser impresionante. Se nota el empeño que imprimieron en este rubro, y de hecho, los documentales detrás de cámaras lo puntualizan muy bien, enfocándose en el tema visual a tal grado que aún en nuestros tiempos sobrepasa otras producciones en CGI, y de eso no hay duda. La dirección artística está correcta, hay diseños muy buenos, la tecnología mostrada es verosímil y en ocasiones muy bien lograda.
Sin embargo, en general, el diseño se siente algo genérico que podríamos ver en otras cintas de ciencia ficción. Desgraciadamente, el haberse enfocado en la parte visual, descuidaron algunas otras cosas bastante importantes. A mi consideración, hay dos grandes pilares respecto a contar una buena película. Una es, obviamente, la trama, y otra, los personajes. En esta película, los personajes tienen muy poco carisma. Sus personalidades, no importa si se encuentran enfrascados en una escena de acción, una conversación importante, o se toman una pausa para un momento de humor, la mayoría del tiempo parecen con cierto tedio. Todos tienen una función específica y cliché. La protagonista, decidida en cumplir con su misión, cueste lo que cueste, el interés romántico de la protagonista, que es un líder del equipo muy macho, el mentor sabio que le da la misión a la protagonista, o el alivio cómico, que en realidad da pena ajena. No importa que las voces sean de grandes actores y actrices, los modelos de los personajes parecieran acartonados, con movimientos no del todo naturales, algo carentes de vida. El movimiento de la boca es algo deficiente, la mayoría del tiempo se nota, y es que a veces uno no sabe qué es exactamente lo que no cuaja con ellos, pero un resumen de esto podría ser el famoso valle inquietante. O sea, cuando una figura humana artificial se acerca tanto a lo real, nuestra mente puede experimentar cierto rechazo. Aun con todo, la manera de moverse, hablar, actuar de los personajes es solo el principio. La trama de Final Fantasy The Spirit Within es interesante, las aventuras que tienen que llevar a cabo los protagonistas es clara. El antagonista es algo cliché, pero entendible. Desgraciadamente dura más de lo que debería, y es que una película de 1 hora 40 minutos con una trama no tan compleja tiende a extender escenas innecesariamente, teniendo que ver solo caminar a los personajes, sobreexplicando puntos que en realidad es mejor solo mostrar o incluso podrían dejarse ambiguos, dependiendo de la ocasión. Esto hace que la película sea aburrida en muchos tramos, y claro que tiene escenas emocionantes, muy bien logradas, pero otras pueden llegar a ser tediosas y largas, dándote oportunidad de ver el reloj y tus redes sociales en espera a que pase algo interesante. Este, considero yo, es el talón de Aquiles de El Espíritu en Nosotros, llegando a ser muy larga. Quizás si durara 10 o 20 minutos menos, lograría un dinamismo en el que podamos sentir interés todo el tiempo. A pesar de todo, me parece que unos personajes bien escritos podrían hacer la diferencia entre una película divertida o una que no sea indiferente. La cereza del pastel de los errores que pudo cometer una película de Final Fantasy es precisamente eso, llamarse Final Fantasy. A pesar de que los juegos que fueron lanzados cuando esta película estaba en producción, Final Fantasy VII y VIII, estaban ambientados en mundos con tecnología alejada de lo medieval de los primeros títulos, nunca dejó de lado el tema fantástico, con criaturas increíbles, poderes mágicos y seres que podías invocar para ayudarte en la batalla. En Fantasía Final, la Fuerza Interior se alejaron lo más que pudieron de esos tópicos, dejando como referencia y poco más al Dr. Cid, nombre que siempre aparece en cada uno de los juegos. Además, como tema primordial, el hecho de que el planeta también tiene su espíritu energía vital, algo visto en Final Fantasy VII, por ejemplo. La película podría haberse llamado simplemente The Spirit Within y ser una cinta de ciencia ficción más, pero el que haya sido una Final Fantasy y al mismo tiempo no reflejar el espíritu de la saga de juegos, seguramente hizo que el calibre de los fans en el mundo no le dieran mucho apoyo. Esta cinta es una mezcla de cultivo de varios errores, siendo lo más importante la duración y los personajes en el apartado del guión y personalidad, haciendo que la película se sienta pesada y lenta. A fin de cuentas, en Final Fantasy The Spirit Within hay elementos por separado por lo que podríamos disfrutarla, con escenas dignas de postal, elementos sci-fi vistosos y una trama de fondo interesante, pero que en un impacto general se queda corta. Entonces, ¿es una mala película? La respuesta es no del todo. Podrías ver Espíritu en Nosotros y disfrutar tremendamente del apartado visual,
sobre todo en la calidad más alta para notar estos increíbles detalles. Y es que esta fantasía final es un gusto adquirido, la cual está muy bien mirar cada cierto tiempo y recordar que es pionera en su propio estilo. Si quieres ver más sci-fi y criaturas fantasmales, pero esta vez en las profundidades del mar, puedes ver mi reseña de Underwater. Gracias por ver, darle like y compartir. ¿Cuál es tu opinión de Final Fantasy The Spirit Within? Te leo en los comentarios. Me hago llamar Joe y sigamos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.